Ya creo que están ahí. A ver, chicos, ¿están por ahí? ¿Se han movido? Sí, estamos, profe. Sí, Ya, profe. entonces vamos. Muy bien, vamos a continuar. Seguramente, bueno, esto lo voy a estar subiendo en la noche, espero. Y ahí de repente les voy a agregar algunas cositas. ¿Está bien? Les puedo agregar de repente, no hoy día mismo, si este material lo voy a poner, el día de mañana podría agregar algunas cosas. Les pido que lo revisen, igual la próxima clase estaremos haciendo un repaso. Ya. Bien, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a ver lo que son procesos cíclicos, ¿está bien? A ver, un momentito que están haciendo bulla acá afuera. Ya, entonces miren, vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar procesos cíclicos. Entonces, sí. Ya, entonces, por ejemplo, si estamos en un estado A y ahora vamos a un siguiente estado, por ejemplo B, vamos por este camino, ¿está bien? Y luego regresamos por el mismo camino. No se ve la pantalla, profe. Ah, no se ve la... Ya, muy bien, muy bien. Ya, sí, a ver, había parado, dejado de compartir. Ya, ahora sí. Miren, estamos en un momento, mi sistema se encuentra en un estado A, ¿está bien? Llegamos a un estado B, por ejemplo, y luego regreso a un estado A. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a analizar la primera ley, ¿está bien? De la primera ley que tenemos. Miren, diferencial de Q igual a P diferencial de B más diferencial de energía interna. ¿Qué pasa con la energía interna? Miren, la energía interna es una propiedad de un sistema en equilibrio. Aunque mi sistema en equilibrio está definido por variables macroscópicas como la presión, ojo, en el caso de los gases, volumen, temperatura, número de partículas, ¿está bien? Sin embargo, hay otras magnitudes como son, por ejemplo, en el caso de los gases ideales más claramente, la energía interna que depende únicamente, bueno, de la temperatura, y si el número de moles es constante, depende únicamente de este, en los cuales esta magnitud también vendría a ser una propiedad del sistema, porque depende exclusivamente de esa temperatura. ¿Qué cosa quiere decir? Que en mi estado A tendrá una energía interna definida. Y si yo quiero analizar una situación, ¿está un proceso en el cual voy de A y termino nuevamente en A, la variación de energía interna debe ser cero. ¿Está bien? La variación de la energía interna debe ser cero. En general, la variación de cualquiera de mis variables termodinámicas o de mis funciones de estado. ¿Saben? La energía interna es una función de estado. ¿Y qué es una función de estado? Simplemente es una función de las variables termodinámicas. ¿Está bien? Esta es una función de estado. Entonces es una propiedad del sistema en equilibrio A. Aquí también debe tener una energía B. ¿Está bien? Entonces si analizamos el proceso de A hasta A, la variación de energía interna debe ser cero. Así que el calor debería ser igual al trabajo. ¿Está bien? Debería ser igual al trabajo. Pero vamos a ver una cosa aquí.
vamos a ver lo siguiente. Miren, eh, vamos a analizar el, vamos a analizar el caso de las máquinas térmicas. ¿Está bien? Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a ubicarlo directamente en un diagrama de presión, volumen. ¿Está bien? Lo vamos por aquí. Ahora vamos a considerar. A ver. Ya, vamos a ver aquí. Ya miren, presión 2. Ya miren, en este caso, si es por ejemplo, un proceso cíclico, ¿está bien? Si analizamos un proceso cíclico, para empezar, ¿qué sería un proceso cíclico? Para dar un ejemplo, ¿no? Una situación que luego de un tiempo se vuelve a repetir. Por ejemplo, lo que comúnmente se suele nombrar aquí es una máquina, eh, una máquina de combustión interna, ¿está bien? Que funciona como combustible. Básicamente, dentro de la máquina hay un pistón móvil dentro de un cilindro, digamos, de pared rígida. Eh, bueno, aquí hay, estos son bueno, esta es la parte móvil, esto es rígido, y aquí hay un gas, ¿está bien? Hay un gas a una determinada presión, y luego se le agrega por algún mecanismo, se le agrega una chispa por aquí, de tal manera que se genera una pequeña explosión que empieza a mover este, esta parte móvil, ¿está bien? Hace que esta parte móvil se mueva, por ejemplo, ¿está bien? Acá hay un delta de B, luego el sistema regresa a su estado original de un tiempo, ¿está bien? Y el proceso nuevamente se repite. Se entrega una chispa, hay una explosión, el sistema se expande, regresa, se entrega una chispa, hay una explosión, y así. Entonces, esto genera un movimiento en zigzag, ¿no? Movimiento de esa forma, que luego, mediante una serie de mecanismos, se puede traducir a una velocidad, a un movimiento ya no de ir y venir, sino en un movimiento ya rotacional, que finalmente estaría entregando a las ruedas de un vehículo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, este es un proceso cíclico, que se repite, un proceso cíclico. Ahora, en estos procesos cíclicos, el estado regresa luego de un tiempo a su estado original, pero lo que pasa en un motor de combustión interna es un poquito más complicado porque hay una reacción química, se producen gases, ¿está bien? Los gases son liberados, entonces las partículas están escapando. Hay partículas que escapan, ¿está bien? Pero, ¿qué sucede? Aunque hay una serie de partículas, bueno, hay unos mecanismos que liberan gases en un momento, ¿está bien? Estos gases, bueno, recordar que aquí básicamente no solamente es gas, sino que acá hay un combustible que a la entrada de esta chispa genera una explosión y es este gas realmente el que está chocando aquí, en esta parte móvil, pero este gas o este combustible se va consumiendo, pero hay una entrada de combustible luego de un tiempo.
Entonces podríamos suponer que este esquema se mantiene constante. Hay una combustión por parte de este combustible, ¿está bien? Se genera un gas o una presión que empieza a mover esta parte móvil, una parte del gas se libera, pero nuevamente se ingresa combustible, entra la chispa, hace que esto se expanda y luego al momento de reducirse empieza a soltar un poco de gas, se entrega más combustible y así sucesivamente. Entonces, pese a que las partículas están saliendo, hay otras que están entrando. ¿Está bien? Entonces, podemos suponer este como un estado o un proceso cíclico. ¿Está bien? Un proceso cíclico. Ya, a ver. Entonces vamos a ver un proceso cíclico por aquí. Por ejemplo, este de acá. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un proceso que sea de esta manera. ¿Está bien? Y regresamos aquí. Ya. A ver, por ejemplo, en este proceso, si vamos desde A hasta el punto A, ¿qué es lo que sucede con el trabajo? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el trabajo? A ver, miren, aquí el trabajo en todo el ciclo. A ver, chicos. Silencialo, bro. Sí, a ver. Sino que tengo que salir la pantalla de aquí y se me complica todo. A ver, tengo que revisar por acá. Ya, ahí está. Ya, un momentito, estoy aquí. Se está moviendo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el trabajo? Recuerden que el trabajo simplemente es la integral de la fuerza en una trayectoria. Ahora mi trayectoria está siendo esta. Va de A y termina A. Entonces simplemente tengo que sumar los trabajos en toda esa trayectoria. Pero aquí, miren, si ponemos un estado intermedio, por ejemplo, B, el trabajo en un ciclo para ir de A hasta A, ¿está bien? Ojo, en un ciclo, un cíclico, ¿está bien? Es igual al trabajo para ir de A hasta B, más el trabajo, ojo, aquí le vamos a poner C1, ¿está bien? Como un camino 1, y a todo lo demás le vamos a poner un C2. ¿Ya está bien? A un C2. Aún así todavía podemos dividir estas líneas en tres caminos. Vamos a ponerle así. Ya, entonces acá vamos a poner, eh, vamos a cambiar esto. A este de aquí, a este puntito de acá, le vamos a poner C. A esta le vamos a poner L1, L2 y L3. Diversos caminos. Entonces, miren, ese trabajo va a ser el trabajo para ir de A a B por L1, más el trabajo para ir de B a C por L2, más el trabajo para ir desde C a D de L3. Miren, para empezar, esos trabajos dependen de los caminos. ¿Está bien? Por eso que el trabajo no es una función de estado, ni mucho menos una variable de estado. ¿Está bien? Porque esos trabajos en sí van a depender de los caminos. Y por cada camino que tome, me saldrá un valor distinto. ¿Sí? Me saldrá un valor distinto. Ya. A ver, además, ¿qué tenemos por aquí? Miren, en L1, en el trayecto L1, el trabajo simplemente es el área bajo la curva. Y aquí se da una expansión.
¿Está bien? Entonces, este trabajo es positivo. ¿Está bien? Ese trabajo es positivo. Vamos a ponerle aquí. Más de esta manera. Positivo. Luego, de B a C. Pero aquí hay una compresión. ¿Está bien? Aquí hay una compresión. O sea que el trabajo ahí es negativo. Y finalmente, en la parte L3, ahí el volumen es constante. Así que el trabajo es 0. Entonces, si nosotros restamos, básicamente sería una resta de área. Y el trabajo total del gráfico nada más. ¿El trabajo qué va a ser? Simplemente el área dentro de esta trayectoria cíclica. ¿Está bien? Es esta área, el trabajo. Ya podemos ver. Vamos a pintar ahí. Esto de aquí es el trabajo. Ya, ese es el trabajo. Le voy a poner W. Ahí tenemos. Entonces, simplemente el trabajo. Ojo, que ese trabajo depende de los caminos, pero el trabajo para ir de A a A en un ciclo, para ir por un trayecto L cerrado, debe ser una curva cerrada. Esto es igual a simplemente el área encerrada. El área encerrada, ¿está bien? Le he puesto W. Entonces, también se puede ver lo siguiente. En módulo, ¿quién es mayor? ¿El trabajo de AB o el trabajo de B a C? Ahí se ve, ¿está bien? Entonces, si nosotros tomamos una trayectoria horaria, el trabajo va a ser positivo, y si tomamos una trayectoria interaria, el trabajo va a ser negativo. ¿Está bien? Además, el trabajo, ¿está bien? En una trayectoria, ojo, en un ciclo L cerrado, pero en este sentido horario, esto va a ser positivo, y el trabajo también en un ciclo L, pero en el sentido antihorario va a ser negativo. ¿Está bien? Tenemos ahí, en un ciclo, bajo una curva L cerrada. Ya. Entonces ya vimos, miren, la variación de energía interna es 0. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué es lo que sucede? Miren, de esta relación, que el calor es igual al trabajo, bueno, hay que ver lo siguiente. Trabajo como movimiento, más que nada es un trabajo, bueno, aquí, miren, este trabajo es un trabajo mecánico. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. En la realidad, el calor entregado a mi sistema, digamos que no puede ser lo suficiente, o digamos que no puede ser aprovechado al máximo para un trabajo útil. ¿Qué significa? Que si yo entrego aquí en este pistón, ¿está bien? Una cantidad de combustible y una chispa, bueno, que estos terminan produciendo una cantidad de energía, sería la energía entregada a este gas. Parte de esa energía se convertirá en trabajo, sí, pero hay otra que va a terminar siendo expulsada, ¿está bien? O sea, toda la energía que se le entrega a mi sistema, pese en un ciclo, pese a que la variación de energía interna es 0, no puede ser aprovechada en su totalidad.
¿Está bien? Y esa es la segunda ley de la termodinámica, que puede ser enunciada de varias maneras. ¿Está bien? Por ejemplo, una de las formas de enunciar es que no existen máquinas térmicas que funcionen con una eficiencia del 100%, o sea que utilicen toda la energía entregada y la conviertan en trabajo. La otra forma es con la entropía, que nos dicen que todo sistema se avanza de tal manera que eh, la entropía siempre del universo siempre aumenta. Y además existe otra de las equivalencias en las que hablan de una máquina inversa, de una máquina térmica inversa. ¿Está bien? Pero vamos a ver por acá. Vamos a hablar de las máquinas térmicas. Vamos a ver por acá. A ver, entonces la forma de trabajar con una máquina térmica, que es una máquina que trabaja en un proceso cíclico, ¿está bien? Lo vamos a representar de la siguiente manera. Bueno, hay una zona que es la zona caliente. Bueno, aquí en este pistón, la zona de una alta temperatura debe ser exactamente aquí donde se está dando la combustión. Aquí se está quemando el combustible, ¿está bien? Digamos que acá se encuentra, ojo que esto se está quemando, entonces ese sería mi foco térmico, ¿está bien? Es un lugar que tiene mucha temperatura, o que está muy caliente, o entrega mucha cantidad digamos que de calor, prácticamente se encuentra a una temperatura constante. Por ejemplo, un foco térmico también puede ser una piscina, ¿sí? En un día normal, en una piscina, soltamos un poco de hielo, la temperatura de equilibrio va a ser prácticamente la temperatura que tiene la piscina. ¿Está bien? Entonces, un foco térmico básicamente es un cuerpo muy grande a una determinada temperatura, capaz de entregar o recibir energía y no variar prácticamente su temperatura. ¿Está bien? Aquí tenemos un foco térmico. Luego vamos a tener una zona donde se encuentra nuestro gas. Aquí esta zona vendría a ser también esta parte del mismo pistón, donde se está concentrando todo digamos, el gas. Ahí tenemos, ¿está bien? Aquí el gas se va a expandir y se va a comprimir, ¿está bien? El gas se va a expandir, se expande y luego se contrae. Y así sucesivamente. Expande y contrae sucesivamente. Luego, ¿qué vamos a tener por aquí? A ver, otra zona donde la temperatura es mucho menor. Le vamos a llamar foco frío. ¿Está bien? Foco frío. Tiene una temperatura menor. Vamos a llamarle por aquí una temperatura, bueno, un TC. Ya. A ver, por ejemplo, aquí ¿cuál sería el foco frío? Simplemente como los gases van afuera, están siendo, por una serie de mecanismos, arrojadas al exterior, el foco frío podría ser la temperatura ambiente. ¿Está bien? Recuerden que, por ejemplo, si ustedes prenden un foco o prenden, o puede ser qué sé yo, un fósforo, o podrían prender de repente, sí, su foco, ¿no? Estos se sobrecalientan, pero los alrededores, está bien, a una distancia bastante, no muy grande, básicamente la temperatura no va a cambiar mucho. Entonces el ambiente también se comporta como un foco térmico, porque hay una gran masa de aire con una
temperatura que no varía mucho, al menos en distancias cortas. ¿Está bien? Entonces, aquí este sería mi foco caliente, aquí justo donde la masa se está quemando, esta masa de combustible, y mi foco frío sería, por ejemplo, el ambiente. ¿Está bien? Ya, de esa manera. Ya, entonces aquí vemos. Bueno, vamos a ver, de esta manera. A ver, vamos a hacerlo un poquito mejor. Ya, entonces tenemos aquí, está bien, los dos focos térmicos, y este vendría a ser básicamente el recipiente donde el gas está expandido. Aquí se realiza el trabajo, ¿está bien? Pero en una máquina térmica, ¿está bien? Esto es una manera de enunciar la segunda ley de la termodinámica, que la vamos a especificar más claramente en la próxima clase, pero una manera es decir que no existen máquinas térmicas que conviertan todo el calor entregado, que es el que da el foco caliente, ¿está bien? Todo el calor Q en trabajo. O sea, es entregado, ojo, es entregado el foco térmico, entregado a mi sistema, pero también podríamos decir que es el calor recibido por mi sistema, también siempre con referencia aquí en acento. Ya, de esa manera. No existe ninguna máquina térmica que convierta todo el calor que está entregando el foco térmico o el que él recibe en trabajo útil. Ojo, este es un trabajo mecánico, ¿sí? Es una máquina térmica. Una máquina térmica vendría a ser simplemente un aparato que convierte el calor en trabajo mecánico, en movimiento, en movimiento. Ya, entonces, como esta cantidad de calor no puede convertirse en trabajo, entonces esa energía debe irse a algún lugar. Esa, bueno, normalmente se pone así el esquema. Entonces, aquí ponemos de esta manera. Vamos a ubicar de esta forma. ¿Está bien? Este va a ser el calor entregado y este es el calor expulsado. Así. Este es el esquema normal para una máquina térmica, y de la conservación de la energía tendríamos lo siguiente. Que Q sub C es igual al trabajo más Q sub S. ¿Está bien? Ahora, miren, acá podríamos decir, ¿qué es lo que pasa? Que este calor Q sub C está recibiendo, es el que entrega el foco térmico. Ojo, una observación. En general tiene una temperatura mucho mayor. En general tiene una temperatura, ¿está bien? Ya. Ahora, si recordamos la regla de signos que nosotros utilizamos en la primera clase, está bien para el calor que recibe mi sistema o el calor que esta entrega, decíamos, si mi sistema recibe calor, entonces ese calor es positivo.
si mi sistema realiza, por ejemplo, se expande, ese trabajo era positivo, ¿no? Si mi sistema, por ejemplo, expulsa calor, ese calor debía ser negativo, ¿está bien? Sin embargo, aquí vamos a hacer lo siguiente, para olvidarnos de la regla de signos. A todo le voy a tomar valor absoluto, ¿está bien? Porque según esto de aquí, según esto de acá, tendríamos así, miren. A ver. Tendríamos lo siguiente. De la relación anterior, por ejemplo, lo voy a poner aquí y luego lo acomodo. Teníamos que el calor Q era igual al trabajo. Pero este calor no puede ser, digamos que igual al trabajo por esta condición. Entonces, realmente lo que se ha convertido en trabajo, porque una parte está escapando del sistema, se está yendo afuera, debe ser una cantidad menor. O sea, esto de aquí. De tal manera que tenemos lo siguiente. Pero aquí, miren, este calor es el calor que está recibiendo mi sistema, entonces sería positivo. Este calor es el que está entregando mi, digamos que es el calor que entrega también el sistema, ¿sí? Sería negativo. Pero si es negativo, negativo con negativo aquí, sería positivo. O sea, se estaría sumando, estaría llegando a que ese calor, en vez de que se esté retirando, se está agregando. O sea que sí, el calor entregado sería igual al trabajo. Por eso, para evitar esas confusiones con las reglas de signo utilizaba al inicio, aquí le tomamos el valor absoluto. ¿Está bien? Y ahí ya nos olvidamos de la regla de signos. Y hay que verlo de esa manera. ¿Está bien? Aquí estos son los módulos de esta forma. Estos son positivos, magnitudes positivas. Lo podemos ver así también. Ya, entonces esta es la ecuación para las máquinas térmicas. ¿Está bien? La ecuación de máquinas térmicas. Además, miren, aquí una máquina se va a caracterizar por su eficiencia. O sea, aunque no pueda convertir toda la cantidad de calor en trabajo útil, también en trabajo mecánico útil, lo que sí es, bueno, sería importante que al menos la mayor parte de energía se convierta en trabajo útil. Entonces podemos simplemente hacer una relación de proporciones y definir lo siguiente. Por ejemplo, dividir este calor entre el calor entregado y a esto le voy a llamar la eficiencia. ¿Está bien? Eficiencia. A ver, es de esta manera. Ya, muy bien. Porque me importa esto de aquí. Aquí me importa realmente el trabajo. Si el trabajo fuera igual al calor, entonces la eficiencia sería 1. ¿Está bien? Si el trabajo fuera igual al calor, la eficiencia sería 1. Pero eso no puede ocurrir. No existe una máquina térmica, también podemos decir 100% eficiente. Es otra forma de enunciar, bueno, sería variar el mismo enunciado un poco. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, podemos utilizar esta relación que puedo llamar, voy a llamar Y1 y tenemos la eficiencia, ¿está bien? Eficiencia en una máquina térmica que voy a terminar llamando Y sub 2
tendríamos, a ver, miren, W, ojo, aquí le puedo poner de esta manera, sería lo siguiente. A ver, pasamos a restar, me va a quedar E igual a Q sub C menos Q sub F entre también Q sub C, y esto es igual a 1 menos QF entre Q sub C, valor absoluto. ¿Está bien? Esto es en general. ¿Está bien? Esta es la eficiencia para una máquina térmica cualquiera. Máquina térmica. Es una máquina térmica. Ya, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar la próxima clase hablando de las máquinas térmicas inversas y analizando los casos, por ejemplo, de una máquina térmica ideal que sigue el ciclo de Carnot. ¿Está bien? Y se demuestra que la eficiencia en este ciclo es el máximo posible. No solamente existe el ciclo de Carnot, existen muchos otros, pero el ciclo de Carnot es, digamos que, el más estudiado por esa característica ya mencionada. ¿Está bien? Además, vamos a ver algunas equivalencias, por ejemplo, al plantear la eficiencia de una máquina térmica de esta manera, con la eficiencia de una máquina térmica inversa, que sería una máquina refrigerante. Luego también continuaremos con la segunda ley de la termodinámica en su forma en el que habla de la entropía. ¿Está bien? Todas estas son equivalentes, ya sea mencionar a una máquina térmica inversa o hablar de la entropía. ¿Está bien? Todas concluyen o todas están autoimplicadas, aunque no existe una expresión matemática que, digamos, las nexe completamente, pero el concepto, digamos que tiene relación entre ellos. Ya, muy bien, chicos, yo les voy a mandar cualquier, de repente yo voy a hacer algunos pequeños cambios por aquí. La clase, sí, profe, falta la clase grabada y se acerca la primera PC. Ya, no está la clase grabada de la segunda semana, yo la voy a subir esta clase y también voy a agregar algunas cosas, ¿está bien? Como para que ustedes puedan repasar. Me dicen que, ¿cuándo es la primera práctica? ¿En la próxima semana o es este jueves? En la semana 4, según el cronograma. Según el cronograma, ya perfecto, entonces para eso ya estaremos todo bien. Y al día de mañana Profesor, les voy a pero mandar un material. ¿Sí? ¿hasta qué tema vendría entonces en la primera práctica? En la primera práctica, ¿no? Supongo que hasta esta semana que es máquinas térmicas. Pero miren que hemos recién entrado a lo que es máquinas térmicas. Entonces si hacemos algo la próxima semana, sí, seguramente hasta aquí. Pero aún me faltan hablar un poco más, ¿no? Falta hablar Profe, del ciclo de Carnot. ¿Sí? disculpe, como usted sabrá, como no hay mucho material de cual practicar, ¿podría pasarnos una hoja de problemas? Ya, yo les voy a pasar. Ahí tengo unos problemas. Por Sí, sí. favor, gracias. Sí, más Ya, bien, profe, gracias. muchas gracias por... Profesor, Chicos, todos ustedes pueden comentar. Sí, sí, sí. profesor, Dime. una consulta. En el seminario hubo un problema sobre función de estado, creo, que era Sí. con derivada y eso no lo llegamos a ver, creo, ¿no? Nosotros o... Bueno, nosotros mencionamos las funciones de estado, pero no mencionamos matemáticamente cómo es que se trabaja, ¿no? ¿Qué propiedades tienen las funciones de estado? Como les dije, la variación ahora lo he estado mencionando constantemente, pero no lo he expresado matemáticamente. Lo que pasa es lo siguiente, que
la variación para las variables de estado es independiente de la trayectoria. ¿Qué significa? Que siempre son diferenciales exactas. Y si son diferenciales exactas, si viene una parte matemática, que aparecen que las derivadas cruzadas parciales deben ser iguales. O sea, yo dije que los cambios son independientes de las trayectorias, ¿no? Para llegar a un estado A, un estado B, no importa el camino. Como les dije, no he expresado matemáticamente alguna relación, pero muy bien por el comentario, yo voy a aclarar entonces eso la próxima semana, ¿está bien? Muchas gracias por aquí con sus comentarios para poder aclarar todo ello y que sí, el conocimiento entre cada vez sea mejor, ¿no? Y estemos llenando esos pequeños huequitos, pequeños vacíos que se pueden quedar. Muchas gracias, les agradezco a todos también por su presencia. Entonces ahí les estoy pasando el material. Ya, muchas gracias.